En este video vamos a ver 4 ejemplos para repasar el tema de cómo calculamos el vector gradiente para funciones vectoriales. ¿Vale? En este primer problema tenemos esta función, ¿no? Una función relativamente sencillita, y lo que nos pregunta es cuál es el vector gradiente en el punto 1,2,3. ¿No? Para eso, si recordamos, lo que necesitamos es calcular las derivadas parciales con respecto a cada una de las tres variables, ¿no? Tenemos que derivar con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Yo les comentaba que el truco, lo que va a tener como su curva de aprendizaje relacionado a este tema, es el hecho de que nos acostumbremos a la idea de que si yo derivo parcialmente con respecto a x, y y z van a ser constantes. Por lo tanto, fíjense aquí como cuando yo derivo, este primer término, la derivada, es algo muy cotidiano que lo que ya esperaríamos, ¿no? Pasamos el coeficiente multiplicando, pero el exponente pasa multiplicando y le restamos 1 al exponente. Por eso pasa de ser 2 acá arriba a ser 1. ¿Sí? Pero fíjense lo que pasa aquí, ¿no? La derivada de esto me queda 0 y la derivada de esto me queda 0. ¿Por qué? Porque y y z son constantes, ¿no? Imagínense que usted, que en vez de y fuera 2 y que en vez de z fuera 3. Si ustedes tuvieran que calcular la derivada de 2 al cuadrado, pues sería 0 porque 2 al cuadrado es 4 y la derivada de 4 es 0. Y lo mismo acá, ¿no? O sea, si tuvieran que calcular la derivada de 3 al cuadrado, pues 3 al cuadrado es 9 y la derivada de 9 es 0, ¿no? Entonces, así nos queda la primera derivada, ¿no? Y para yo calcular el vector gradiente, no solamente tengo que calcular la derivada, sino también tengo que evaluarla en el punto especificado aquí arriba, ¿sale? Entonces yo evalúo en este punto, nada más tengo una sola variable que es x, y yo sustituyo esa x por 1 porque es el valor que yo tengo asignado aquí en mi punto. Los otros dos valores siguen siendo ceros, y al final de cuentas me queda 2, ese resultado, ¿no? Ahora yo tengo que derivar con respecto a y, ¿sí? Esta misma función original, no nos confundamos, esta misma función original, yo la derivo con respecto a y y me queda de esta manera. ¿Por qué? De nuevo, porque en este contexto, si yo derivo con respecto a y, x y z son constantes, ¿sí? Es como si x fuera 1 y z fuera 3, ¿no? Si ustedes tuvieran que derivar 1 al cuadrado es 1 y la derivada de 1 es 0, ¿sí? Ustedes tienen que derivar con respecto a y cuadrada. Aquí se aplica la ley de x a la n, ¿no? Donde yo bajo multiplicando el 2 aquí como coeficiente y le resto 1 el exponente, y por eso la derivada de y cuadrada me queda 2y, ¿vale? Es tal cual como esperaríamos que funcione una derivada, ¿no? Y aquí la derivada de z al cuadrado, de nuevo, imagínense que la z fuera 3, ¿no? La derivada de 3 al cuadrado, pues 3 al cuadrado es 9, la derivada de 9 es 0, ¿vale? Entonces por eso me queda de esta manera la derivada con respecto a y. La derivada, bueno, aquí lo evalúo la derivada utilizando el punto que me aparece aquí. Sustituyo la y por el 2, por eso me queda 2 por 2 y me queda el resultado que sería 4, ¿no? Para ese punto. Y ahora la derivada con respecto a z. En este caso, x y y son constantes. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0, la derivada de una constante es 0, y la derivada de una variable elevado al cuadrado, pues bajo el cuadrado, me queda 2, 2z y le resto 1 al exponente y me queda de esa manera, ¿no? Y yo aquí evalúo la derivada con el punto en específico, sustituyo en vez de la z que sea el 3 y por eso me queda 6, ¿sale? ¿Y se fijan? O sea, para ustedes dentro de estos tipos de problemas, sus mejores amigos van a ser los términos en donde no exista la letra que están derivando, ¿no? O sea, si ustedes tienen que derivar con respecto a x, sus mejores amigos van a ser los términos que no tengan x, porque van a ser su derivada 0, ¿no? Este no tiene x, 0. Este no tiene x, 0. Y aquí, por ejemplo, si van a derivar con respecto a y, todos los términos que no tengan y son sus mejores amigos porque la derivada está bien fácil, ¿no? O sea, esto, su derivada es 0, esto, su derivada es 0. Y los términos que tienen y, esos sí los tengo que derivar, ¿vale? Entonces, es como hasta un alivio, ¿no? O sea, si yo si yo tengo que derivar con respecto a z y resulta que el término no tiene z, pues ya fregué. O sea, entonces es porque la derivada de ese término en específico, no de toda la función. La derivada de ese término va a ser igual a 0, ¿sale? Entonces ya tengo mis tres resultados, ¿no? O sea, la derivada evaluada, la derivada con respecto a x evaluada en 2 me da 2,
La derivada con respecto a y evaluada me da 4 y la derivada con respecto a z me da 6. Entonces yo agarro esos tres valores y los pongo en mi vector gradiente y esos van a ser la respuesta. Fíjense la formulita esta. La fórmula del vector gradiente es, yo tengo que calcular la derivada con respecto a x, la evalúo en el punto que se me especifica, acá, acá, ¿va? Y acá. Lo evalúo en ese punto, que en este caso era 2, ¿no? Es el valor que tengo yo acá, no, perdón, está acá. Está acá, pum, y va acá, de este lado. Y ahora la derivada con respecto a y evaluada en el mismo punto, que es esto de acá. ¿Sí? Me da 4 y el 4 termina en mi coordenada y. ¿Sí? Y por último, la derivada con respecto a z, que es esto de acá, me da 6 y por eso queda 6 acá. Y esa es la respuesta. ¿Vale? Ejemplo número 2. Ahora tenemos esta otra función, donde tenemos un poquito más de complejidad, ¿no? ¿Cómo queda la derivada con respecto a x de este término? ¿No? Yo checo y me doy cuenta que este tercer término no tiene x, por lo tanto, alivio, ¿no? Derivada es igual a 0. Esos dos términos, ni modo, si no me salvo de tener que derivar, ¿no? Entonces, pero fíjense aquí lo que pasa. En este primer término, yo tengo x, y cuadrada, y la derivada estoy poniendo que es y cuadrada. ¿Por qué? Porque y es una constante, ¿vale? Si ustedes tuvieran que derivar x por 2 al cuadrado, pues la derivada sería 2 al cuadrado, ¿no? Entonces, por eso me queda de esa manera este primer término. Y si ustedes tuvieran que derivar, por ejemplo, x entre 3, ¿cuál sería la derivada de x entre 3? Pues un tercio. ¿Sí? Por eso es bien importante esto que les comento, ¿no? O sea, una forma de que ustedes a lo mejor se puedan ir acostumbrando a la idea de ver las letras que no estamos derivando como constantes es ponerles unos valores. Ustedes mentalmente asignenle valor. Ok, estoy derivando con respecto a x. Voy a imaginarme que la y vale 2 y la z vale 3, ¿no? ¿Cómo derivaría yo? ¿Cómo derivaría yo si y fuera 2 y z vale 3? ¿Vale? Entonces, ya eso a lo mejor les puede servir para que ustedes vayan como acostumbrándose a eso, ¿no? Siguiente término, evalúo. Igual ustedes, si quieren, pueden ponerle pausa al video para ver que efectivamente sí queda este valor. No me voy a detener mucho en explicar el resultado de la evaluación, ¿no? Pero ustedes pueden ver que al final de cuentas, si yo sustituyo la XYZ por 149 en esos puntos en específico, me da 16.1111, ¿no? Ahora, fíjense cómo queda la derivada con respecto a y. De nuevo, la derivada es de esta función, ¿sale? De esta función. Esta función yo la derivo con respecto a y. En este caso, el término de en medio no tiene y, por lo tanto, alivio. Derivada es igual a 0. ¿Vale? Pero los otros dos sí tienen y, por lo tanto, no me salvo y tengo que aplicar las leyes que ya conozco, ¿no? Entonces, en este caso, de nuevo, mentalmente, yo le voy a asignar un valor que a mí se me ocurra a la x y a la z. Vamos a decir que x vale 2, ¿no? Y que z vale 3. Entonces, si yo tuviera que derivar 2y cuadrada, ¿qué pasaría? Pues el 2 pasa multiplicando el coeficiente y por eso me queda 2x. Y al exponente de la y yo le resto 1, por eso pasa de ser 2 a ser 1. ¿Sí? Por eso esta derivada con respecto a y me queda de esta manera. Segundo término, como les dije, es igual a 0 porque no tengo y. Entonces todo esto es una constante. Eso es una constante. Es como si fuera 2 tercios. ¿Sale? La derivada de 2 tercios es igual a 0. Esta parte de acá tiene un poquito más de truco porque tenemos que acordarnos de las propiedades de los radicales, ¿no? Esta raíz que está aquí adentro es igual a decir raíz de y por raíz de z. Esas son las propiedades de los radicales. Los radicales son distributivos, por lo tanto, si yo tengo raíz de, por ejemplo, de 2x es igual a raíz de 2 por raíz de x, ¿no? Pero aquí tengo raíz de yz es igual a la raíz de y por la raíz de z. Entonces, en este caso, como estoy derivando con respecto a y, la z es constante, ¿vale? Entonces, acuérdense que si yo tengo una constante multiplicando una función que yo quiero derivar, la ignoro por un momento, ¿no? Y me enfoco nada más en lo que voy a derivar, que es en este caso la raíz de y, ¿sale? La derivada de una raíz es 1 entre 2 veces la raíz, ¿sí? 1 entre 2 veces la raíz.
Y ahora sí, ya después de que ya derivé el término que me interesaba, ahora sí vuelvo a poner la constante, multiplicando. Y es por eso que queda aquí arriba la raíz de z. ¿Vale? Mismo caso, aquí simplemente aplico la evaluación. En vez de x va 1, porque es lo que yo tengo yo marcado aquí en este punto. En vez de y va 4. En vez de z va 9. ¿Vale? Y me queda este valor. De nuevo, ustedes pueden ponerle pausa para ver que efectivamente sí queda ese valor. Yo no me voy a detener mucho en eso, ¿no? Créanme que entonces que el resultado da 8.75. Siguiente, ahora la derivada con respecto a z. De nuevo, primer término no tiene z, alivio, derivada 0. ¿Vale? Segundo término y tercer término sí tienen z, por lo tanto no me salvo de derivar. Pero yo aquí, por ejemplo, yo sé que esto, de nuevo aplicando leyes de los exponentes, esto es igual a x por z a la menos 1, ¿sabes? Porque como yo voy a derivar la z, recordamos que yo no puedo derivar cosas que estén en el denominador. Tienen que estar en el numerador siempre, ¿sale? Entonces lo paso al numerador con exponente negativo. Entonces pasa de tener exponente 1 a tener exponente menos 1. ¿Sí? Aquí tiene exponente 1, pasa para arriba con exponente menos 1. Y yo aquí ahora sí aplico la función de la derivada, donde paso multiplicando el exponente. El menos 1 pasa multiplicando la x y queda menos x. Y después al exponente de la z yo le resto 1. Menos 1 por menos 1. Perdón, menos 1 es menos 2. ¿Sale? Y al final de cuentas el resultado de la derivada esta. La derivada. La derivada con respecto a z. Es igual a. Quedaría menos x z a la menos 2. ¿Sale? Y esto en este punto yo puedo volver a aplicar la ley de los exponentes, pero al sentido inverso, ¿no? Si yo tengo una z con exponente a la menos 2, yo puedo pasarlo al denominador con exponente 2 positivo. Y así es como tenemos este valorcito que está acá abajo, ¿sale? El menos z viene siendo esto que está acá arriba. Y el z a la menos 2 viene siendo el z cuadrado, ¿sale? Y lo que vemos aquí es muy parecido a la lógica que yo les explicaba anteriormente, ¿no? En este caso, la y es la constante, por lo tanto se queda multiplicando. Yo derivo nada más la raíz de z, que la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la raíz. Entonces por eso me queda 1 imaginario. Recordemos que cuando el 1 está multiplicando no se escribe, pero tienes 1 entre 2 veces la raíz, ¿vale? Y la constante se queda multiplicando nada más. Yo después acá evalúo la derivada y de nuevo no me detengo mucho en esto. Si tienen dudas pónganle pausa al video y chequen que los cálculos están bien, pero al final me tiene que dar este valor, ¿vale? Y ahora al final recordamos, para calcular el vector gradiente tomo las tres derivadas parciales evaluadas en el mismo punto, pum, pum, pum. Tengo los tres resultados, y los acomodo con mi coordenada x, y, z respectivamente. Y ese es mi resultado. Ejemplo 3. Una funcioncita un poquito más complicada. Derivo con respecto a x. Fíjense cómo el término 2 y el término 3 no tienen x. Alivio, ¿no? Derivada de 0. El segundo término, derivada de 0. Tercer término, derivada de 0. En el primero no me salvo, tengo que derivar. Aquí tengo que hacer una regla de la cadena, ¿sale? ¿Por qué regla de la cadena? Porque yo les dije, si dentro de los paréntesis del seno, coseno o cualquier función trigonométrica tengo más de una cosa, o sea, si tengo x cuadrada, 2x, x sobre 2, e a la x, si tengo algo más complicado acá adentro que no sea nada más una sola letra, yo tengo que aplicar regla de la cadena, ¿vale? Entonces, ¿cómo aplico la regla de la cadena? Yo derivo por capas. Primero derivo la función de afuera, que es el seno. La derivada del seno es coseno. Y luego derivo el xy. Pero como estamos derivando con respecto a x, la derivada es y. ¿Sí? De nuevo, mentalmente, ustedes asígnenle un valor a la y y a la z. ¿Sí? En este caso vamos a decir que la y es 2. Entonces, por lo tanto, tendría que derivar 2y. Y la derivada de 2y, pues es 2. Entonces, así queda la derivada con respecto a x. Y ahora yo evalúo en el punto que se me especifica
sustituyo la x por el 2, por eso me queda 2, y sustituyo la y por el pi, y por eso me queda pi. Coseno de 2pi es igual a 1, y 1 por pi es igual a pi, ¿no? En el caso de la derivada con respecto a y, aquí desafortunadamente también no me salvo de tener que derivar todos los términos, porque todos tienen y, fíjese, tiene y, tiene y, tiene y. Entonces, aquí en este caso yo también tengo que aplicar regla de la cadena, porque de nuevo tengo dos letras adentro del argumento de mi función. Entonces, yo primero derivo el seno, su derivada es coseno, y luego derivo el xy, pero como ahora la x es constante, imaginemos de nuevo, asignémosle un valor mentalmente, ¿no? La x es igual a 3. Entonces, si yo tuviera que derivar 3y, pues la derivada es 3. ¿Sí? Por eso esta derivada me queda de esa manera. ¿Vale? La derivada en exponencial, bien facilita, es el mismo exponencial. ¿Vale? Por eso baja igualito, por así decirlo. Y la derivada del logaritmo, tenemos la función de que yo derivo el argumento, que la derivada de yz con respecto a y es z, ¿sí? Y el argumento original queda abajo, ¿sí? De nuevo, aquí ustedes imagínense que la z vale 3, ¿sí? Entonces, ¿qué les dice la función del logaritmo? La derivada del logaritmo es igual a la derivada del argumento, que sería z, entre el argumento, ¿sí? Evalúo, de nuevo no voy a perder mucho tiempo con esto, pónganle pausa al video si quieren checar las operaciones, pero la respuesta me va a quedar de esta manera, ¿no? Este va a ser el valorcito que voy a estar tomando. Derivo con respecto a z, de nuevo primer término y segundo término no tienen z, alivio, derivada es igual a 0 para ambas. Tercer término si tiene z, no me salvo de derivar. Entonces, ahora en este caso la z es la variable y la y es la constante, entonces la derivada de yz con respecto a z es y. Y abajo queda yz otra vez porque así nos dice la fórmula, ¿no? Y ahora si yo evalúo, me va a quedar un cuarto. Y ya a la hora de ordenar mis valores, yo pongo primero el pi porque fue el resultado de la derivada con respecto a x, aquí. Pongo el 25 aquí porque es la derivada con respecto a y. Y pongo el 0.25 acá porque es el resultado de mi derivada con respecto a z. Y viene siendo la respuesta, ¿no? Última función, ¿no? También un poquito más elaborada. Derivada con respecto a x. Segundo y tercer término no tienen x, alivio, ¿no? Derivada es igual a 0. Primer término sí tiene x, tengo que derivar. Aquí pasa algo muy curioso, ¿no? Fíjense cómo este término, toda esta parte, todo es una constante, ¿sí? Todo es una constante. Vamos a seguir haciendo la misma técnica mental de asignar un número, ¿no? Vamos a decir que y vale 2. Si ustedes tuvieran que calcular el seno de y cuadrada, eso es algo que les va a dar una constante. Ustedes pueden hasta incluso poner en su calculadora, porque seno de y cuadrada es igual a seno de 4, ¿no? O sea, yo elevo la y al cuadrado, me da 4, entonces seno de 4 pues les va a dar un valor. Entonces, como seno de y cuadrada es una constante, o sea, no nos vayamos con la finta, ¿no? No pensemos que yo tengo que aplicar la ley del producto, no. O sea, esto es una constante. Entonces, una constante que multiplica una variable, la variable desaparece nada más, ¿no? Es como si fuera x por 4. ¿Sí? X por 4, la derivada pues es 4, ¿vale? Y de nuevo, gracias a Dios, estas dos partes de la función no tienen x, entonces pues ya me salvo de tener que derivar, ¿no? Bueno, aquí evaluamos, pueden ponerle de nuevo pausa o creerme que genera este resultado, ¿no? La derivada con respecto a y está un poquito más elaborada porque aquí yo sí tengo dos términos que tienen y. El tercer término no tiene y, alivio, derivada es igual a 0, ¿sale? Entonces, de acá, aquí en este caso la x es constante, entonces yo tengo que derivar esto utilizando de nuevo la regla de la cadena, ¿sí? Donde yo primero derivo el seno, me da coseno, y luego derivo el 2y, pero el y cuadrada que me da 2y, ¿sí? Y la x se queda multiplicando. La única razón por la cual yo lo tengo ordenado de esta manera es que recordemos que por convención siempre las letras se ordenan primero los números,
luego las literales, y las literales las ordenamos en orden alfabético. Entonces por eso el 2 no está juntito a la y, pero estos dos elementos vienen a ser la derivada del argumento de esta de acá. ¿No? Ahora, estos dos términos son la derivada de esto. Porque fíjense cómo este término de en medio, aquí sí es una ley del producto. Porque ambos tienen y. Entonces es variable por variable. Entonces, ¿qué me dice la ley del producto? Primero derivo el primer término, me queda el mismo exponencial. Y el segundo término lo dejo igual. Pongo un signo de más. Luego derivo el segundo término y el primer término lo dejo igual. A lo mejor aquí se ve un poquito confuso porque tengo e a la y en ambas partes, pero es porque recordemos que la derivada es la misma que el exponencial. ¿Sí? La derivada de un exponencial es el mismo exponencial. ¿Vale? Entonces así queda esta derivada. Entonces estos dos términos son la derivada nada más de este primerito. Y este de acá, su derivada es todo eso que está acá de este lado. ¿Vale? Ahora derivada con respecto a z. Perdón, primero evalúo. Y de nuevo pueden ustedes poner pausa, ver que los pasos estén bien. Aquí tuve que separar el procedimiento en dos pasos porque pues la derivada está más larga, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, como digo, pueden ponerle pausa al procedimiento, al video, para darse cuenta que al final sí nos queda este 3.87, ¿no? Derivada con respecto a z. Primer término, segundo término no tienen z, me salvo. Derivada es igual a 0. Y la derivada de esta raíz, recordando que aquí también tenemos la propiedad distributiva, ¿no? Esto de que está acá es igual a la raíz 27 cúbica. Y la raíz de z cúbica. ¿Sí? Se distribuye. Obviamente, raíz cúbica de 27 es una constante. ¿Sí? Por lo tanto, y de hecho es hasta un valor exacto, ¿no? Que es igual a 3. Entonces, por eso queda de esta manera. Y la derivada de la raíz, recordando que este término que está acá, esto es igual a z a la 1 tercio. ¿Sale? Por lo tanto, si yo derivo con respecto a z, este término, me queda 1 tercio de z a la 1 tercio menos 3 tercios. Disculpen que esté medio fillito, ¿no? Pero que estoy escribiendo con el mouse. Entonces, fíjense cómo queda la derivada, ¿no? La derivada de este término. O sea, primeramente, recordando que los radicales yo los puedo convertir a exponentes fraccionarios, ¿no? Y yo aquí aplico la derivada y me queda 1 tercio de las mismas z a la 1 tercio. Porque recordemos que siempre pasa multiplicando el coeficiente, ¿no? Por eso pero primero siempre pasa multiplicando el exponente. Entonces por eso pasa multiplicando aquí 1 tercio. Y luego al exponente siempre le resto 1. Entonces yo lo convierto a tercios para poder hacer la conversión. Y me queda que esto es igual a 1 tercio de z a la menos 2 tercios. Que si yo lo paso ya usando leyes de los exponentes de forma inversa, me queda así. ¿Vale? Un poquito revoltoso, pero de nuevo, piénsenle, ya hemos hecho derivadas de este tipo, ¿vale? Ya hemos hecho derivadas de este tipo, nada más es cuestión de que ustedes vayan haciéndola pasito a pasito y van a darse cuenta que la derivada efectivamente queda de esta manera, ¿no? Y ya si evaluamos, nos queda 0.25 al final. De nuevo, póngale pausa si quieren comprobar que mi cálculo esté correcto, ¿no? Y aquí al final, de nuevo, siempre yo tomo el resultado de mi derivada con respecto a x, la pongo en la coordenada de x. La derivada con respecto a y, la pongo en mi coordenada y. La derivada con respecto a z, lo pongo en mi coordenada z. Y este es el vector gradiente. ¿Sí? Y la respuesta. Entonces, yo sé que tiene su grado de complejidad la cuestión de acostumbrarse a las derivadas parciales, acostumbrarse que la y o la z o la x puedan ser constantes y que no se deriven o que traten que su derivada sea 0, etc.
Pero espero que con estos problemas y con otros futuros que vayamos a hacer más adelante, podamos ya ir agarrando más o menos el rollo, ¿no? Entonces, nos vemos en el siguiente video.